con este regreso nuestro, que es con la frente marchita. No, eso por lo primero que se te ocurrió. Y si vos decís volver con la frente marchita, no, esa no. Después me vino inmediatamente a la cabeza el otro volver que empezó a sonar desde enero de 2016, ya mismo. Ya mismo no, en ese mismo momento en el que nos estábamos retirando ya pensábamos en volver. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero a lo largo de precisamente estos 2 años y medio, ese volver fue, o ese vamos a volver, fue adoptando diferentes volúmenes, diferentes dimensiones, un diferente carácter, diría yo. Matices sería la palabra más precisa. En este programa siempre vamos a estar buscándole la vuelta más precisa a cada palabra. Y el vamos a volver tuvo que ver esa búsqueda de matices con que nos íbamos dando cuenta a medida que conocíamos y que íbamos horrorizándonos con el nuevo gobierno, con el gobierno de Cambiemos, así como lo hacemos todos los días, porque cada día tenemos una nueva oportunidad de sorprendernos de una manera espantosa, de una manera desagradable. Decía que pensaba yo que en muchos de nosotros decantaba esta idea de, primero fue vamos a volver mejores. Yo creo que después, si uno ahonda un poquito en esta idea de vamos a volver mejores, en realidad subyacían y siguen vigentes otras 2 preguntitas sobre el volver. ¿Quiénes vamos a volver, por ejemplo? Y sobre la identidad de quiénes vamos a volver. Son 2 preguntas paralelas. Por un lado, saber quiénes integramos ese nosotros, ¿no? Que no es tan sencillo de delimitar. Uno lo dice por ahí muy claramente, bueno, todo el campo nacional y popular, y sin embargo no es tan sencillo, no es tan claro. Vamos a ir tratando también de dilucidar cuáles son las controversias, cuáles son los debates, que muchas veces quedan sin todas las cartas sobre la mesa, y es necesario poner todas las cartas sobre la mesa para entendernos mejor, para saber que hay o hubo algunos desacuerdos, algunas disidencias, que quedaron picando algunos resentimientos, y que vamos a tener que superar todo eso, porque lo que tenemos enfrente es un dispositivo tan monstruoso y tan horroroso que no nos queda más remedio que saltar por sobre esas diferencias y encontrar algún modo de articular un verdadero campo nacional y popular. Y después me estaba pensando en este volver nuestro, de déjamelo pensar, en este regreso a la radio, en este regreso a la comunicación. Cuando nosotros nos interrumpieron la salida al aire, hace ya más de 2 años hacíamos el cálculo, ¿no, Sergio? Sí. Del Plata. Ahí, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, yo había hecho la ecuación unos meses antes en 678. Las cosas no iban a ser fáciles, pero lo que me terminó de confirmar que las cosas iban a ser muy difíciles fue que nos quitaran el espacio de la radio del Plata, un espacio que queríamos mucho, un equipo muy, muy lindo. Aquí estoy rodeada por Sergio Wisniewski y por Karina Micheletto. Con ellos estuvimos esos 4 años en aquel programa. Y la verdad que fue una salida del aire para mí muy dolorosa, porque en principio después nos seguimos solidarizando a lo largo de este tiempo con cada trabajador de prensa despedido, pero en aquel momento la verdad que nuestros despidos desde El Plata pasaron sin pena ni gloria. A todo el mundo le pareció casi natural. Y eso fue doloroso, así como después comprobar que no había la contención que uno esperaba.
Pero también fue doloroso presenciar después, a lo largo de estos años, cómo se iban silenciando otras voces con las que uno tenía más o menos afinidad, pero que decían cosas que este poder un poco diabólico que tenemos no quieren que sean escuchadas. Hay muchos motivos para dejar que se emita una sola versión de la historia, una sola versión de las cosas. Es mucho más estrecho lo que podemos escuchar hoy que lo que llamábamos pensamiento único en los 90. Y la falta de conciencia, me parece, y con esto voy terminando para no extenderme tanto en esta apertura, la falta de conciencia del poder, creo yo, es que cuando una voz se acalla, la voz de alguien en quien mucha gente deposita su confianza por la credibilidad, pero también por el punto de vista, por la perspectiva, porque muchas veces esos referentes en comunicación son quienes le dan al que está del otro lado, al que está escuchando, una cierta comprensión del presente, una cierta capacidad de asimilar una realidad muy compleja. Siempre fue compleja la realidad de este país, en la década pasada y ahora más que nunca. Por cada voz que es acallada hay decenas de miles de personas que se quedan sin ese acceso a esa voz, a esa perspectiva, a esa capacidad de conceptualizar la realidad. Y si uno no tiene algún modo de conceptualizar lo que le está pasando, tampoco es capaz de establecer estrategias para vivir mejor. Entonces, desde ese punto de vista, esto es un reencuentro entre nosotros y también es un reencuentro con los que están del otro lado y que esperamos que se vayan sumando por diferentes vías, esperamos que nos manden los audios por el WhatsApp que ya les vamos a pasar, pero que salen las tandas de la radio. Esperamos que sea lo más ida y vuelta posible para sentir nuevamente que estamos haciendo algo juntos.